Bueno, mi director de tesis de licenciatura, el doctor Harold McIntosh, me enseñó Lisp. Me dice él, oye Adolfo, ¿por qué no construimos una computadora digital? Sí, le digo, vamos haciéndola. Y fuimos a preguntar a varios lugares, en universidades, etcétera, pero no se construyó, sino seguí yo por la línea de software. Y más adelante, en el 76, híjole, ya llovió, estaba yo aquí en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, con Raimundo Segovia, y se nos ocurrió cómo hacerla, o sea, el diseño, y presentamos un artículo en Grecia, y ahí quedó. Y luego ya después, como en el 79, en el 80, en el Instituto de Ingeniería, había gentes de hardware, y entonces se nos ocurrió la idea de hacer la máquina de Lisp, y claro, con varios procesadores. Porque en el MIT, yo soy del MIT, yo soy egresado de allá, estaban haciendo máquinas de un solo computador, de un solo procesador. Y bueno, dijimos, pues el Lisp es un lenguaje funcional, se presta mucho para hacerlo en varias computadoras. Y así fue. Mire, teníamos que hacer que varias máquinas trabajaran en paralelo, pero que no se estorbaran. Y además yo pensé que no debían de tener jefe. O sea, el hecho de que haya un director de orquesta que diga, tú haces esto, tú haces aquello, causa problemas si el director de orquesta se muere. Entonces, ese era uno de los principales problemas. Cómo hacer que cada quien hiciera lo que quería hacer, el cómputo que debería hacer, sin estar preguntando si puedo hacerlo, si tengo los argumentos listos. Nos valimos de que Lisp es un lenguaje funcional. Entonces, cualquier función, si ya tiene sus argumentos ya evaluados, se puede calcular y si nos da el valor correcto, el cómputo total asegura que, bueno, no importa el orden en que se efectúen las diferentes operaciones, el resultado es el mismo, no hay efectos laterales. Entonces, por eso usamos Lisp puro. Y claro, teníamos gran desconfianza. ¿Cómo vamos a hacer una máquina paralela sin un jefe? La iglesia tiene un jefe, el ejército tiene un jefe, el gobierno tiene un jefe, entonces una orquesta tiene un jefe. Entonces, y por eso lo simulamos en Simula. Y salió bien, y yo aún tenía mis dudas. No queríamos que tuviera jefe. Entonces, lo que hicimos para que computaran en paralelo, debe de haber varias memorias, porque la memoria es el cuello de botella, todas las computadoras accesan a la memoria de los datos. Entonces, mientras más memorias separadas haya, era mejor. Entonces, la máquina AHR, que se llama Arquitecturas Heterárquicas Reconfigurables, le pusimos ese nombre para que nadie nos preguntara qué es eso. Porque en aquella época había varios intentos de hacer una computadora de un solo procesador, mexicana, y no habían salido muy bien. Y entonces nosotros éramos un departamento de software y queríamos hacer una máquina de hardware y en paralelo. Entonces se veía mal que dijéramos vamos a hacer una computadora, mejor vamos a hacer una arquitectura heterárquica reconfigurable. Y de esa manera nadie chistó y nos dio apoyo con ACID. Y en el IMAS hubo bastante oposición, bastante a que se construyera, porque no éramos el laboratorio indicado. Pero afortunadamente ya habíamos preguntado a los de software, a los de hardware, si querían hacer la máquina y nos dijeron, no hombre, ¿cómo crees? Entonces la comenzamos. Entonces cada máquina puede accesar una memoria a la vez. Entonces, bueno, hay una memoria pasiva, hay una memoria de variables y una memoria donde está el programa. Y todas las máquinas meten la mano a cualquiera de ellas. Y por interrupción, una de las máquinas gana. Y entonces ya es la que tiene acceso a la memoria de programas, saca un nodo que ya está listo para ser ejecutado, lo evalúa. Era otra de las características. Queríamos que cada computadora fuera
reconfigurable, que pudiera hacer cualquier función. No hubo necesidad de eso, porque en un chip, usamos Z80, se pudo programar todo el evaluador de Lisp. Ese yo lo hice en Pascal. Bueno, se usó para programas de prueba y lo más interesante es que vino un científico del Instituto de Ciencias de Control de la Unión Soviética en Moscú y se interesó mucho por la máquina. Entonces el IMAS nos mandó a un par de gentes, a Miguel Gerso y a mí, a Moscú a construir a adaptar una máquina que ellos tenían. Era una máquina grandota, tenía 32 procesadores. A adaptarla para que tuviera el régimen de ejecución de la AHR. Pero aquella máquina era una máquina SIMD, Single Instruction Multiple Data, y nuestra máquina aquí en México, la máquina mexicana, era Multiple Instruction Multiple Data. Entonces, pues aparentemente no se podía hacer. Sin embargo, hubo un diseño muy bonito para que sí se pudiera, en un ambiente donde todo el mundo hace lo mismo, que cada quien hiciera algo distinto. Eso, pues ahí se los dejo de tarea a los que me están escuchando para ver cómo se hizo. Pero así se logró hacer el diseño. Fue un diseño conceptual en Moscú, nada más duramos 3 meses y después me regresé a México. Y realmente no se usó mucho porque hay una ley que dice que una computadora mediocre pero popular desplaza del mercado a las buenas. Es como la ley de Gresham en economía. Entonces, inclusive el MIT hizo máquinas de Lisp que se vendieron por un tiempo y después fracasaron. Japón hizo su computadora de 5ª generación. Todos esos proyectos de hacer máquinas especiales fracasan si no tienen una ventaja 10 veces más baratas o más confiables o más rápidas o más generales o más amigables que algo. Si no, te gana el campeón, aunque sea mediocre. Bueno, sigo un poco con inteligencia artificial, pero como ahora hay muchos datos y el procesamiento es barato, el almacenamiento es barato y las redes son baratas y confiables, entonces estamos analizando muchos datos. Es minería de datos o la ciencia de datos. O sea, cuando hay una gran cantidad de información y cada vez las empresas tienen más información, ¿qué nos dicen los datos? Hay que exprimir los datos hasta que confiesen, dijera Luis Carlos Molina. Entonces, en eso estamos trabajando. Hay muchos proyectos interesantes, estamos analizando supernovas, los delitos en la Ciudad de México, el tráfico en bicicleta, las ecobicis, enfermedades en los hospitales, cómo van los estudiantes que reprueban matemáticas, de la prueba Scale y ahora la prueba Planea. Estamos analizando supernovas. ¿Dónde están las supernovas en el hemisferio sur? O sea, tenemos que analizar grandes cantidades de datos para descubrir, bueno, y a través del tiempo, todas las noches, para saber dónde están. Es un proyecto muy interesante, o sea, es una disciplina muy interesante. Está comenzando, no es el mainframe, no es el mainstream, la avenida principal de la computación, pero va a ir en aumento. Y eso se combina bastante bien con inteligencia artificial, con aprendizaje automático. De manera que me da gusto ver que a 60 años en México todavía hay bastante cuerda que cortar. La computación es una ciencia muy joven y todavía tiene mucho futuro. Mire, es importante saber manejar bien los datos. La computadora para eso se inventó. Bases de datos, programación, sistemas distribuidos, eso es fundamental. Ese es el pan de cada día. Yo estimo que cada día la mitad de nosotros, los que nos dedicamos a computación, la mitad de nuestro tiempo estamos peleándonos con bases de datos, actualizándolas, modificándolas, etc.
Un poquito más arriba está la ciencia de datos, que es cuando hay muchos datos. Al lado está, por ejemplo, reconocimiento de patrones, análisis de imágenes. Todas esas cosas son muy interesantes, van a venir, pero se requiere que el muchacho tenga una base sólida, una base de matemáticas bastante fuerte, de física, de ingeniería eléctrica, porque la computación es una ciencia que apenas comenzó hace 70 años, en México comenzó hace 60 años, entonces es una bebé, ¿ok? Y casi todo lo que se va a inventar no se ha inventado. Entonces esa es una gran oportunidad para los muchachos, poder hacer descubrimientos interesantes, porque es como cuando Cristóbal Colón descubrió América, pues carambas, todo era virgen. Entonces, estas son las aplicaciones en la medicina. También va a haber problemas en seguridad, va a haber más virus, va a haber más espionaje de parte de los gobiernos, de parte de empresas grandes. Pero pues todo lo de dispositivos móviles también tiene en fin, lástima que ya no va a tocar mucho.